Buenas tardes, manada, bienvenidos un día más al mundo de Wolf. Y nada, en esta ocasión voy a comentaros el libro de El Refugio de Laura Linares, ¿de acuerdo? Pero nada, antes de continuar, como siempre, deciros que os suscribáis al canal, darle like, compartir, ¿de acuerdo? También podéis comprar mi libro y los libros en los que participo como antologías en Amazon, os dejaré el link en la descripción. Y también podéis poner vuestro granito de arena suscribiéndoos a mi Patreon, donde tengo más contenido exclusivo, ¿de acuerdo? Para vosotros. Así que nada, comencemos. Bueno, este libro, El Refugio, no voy a hacer la sinopsis porque ya me salió como cada vez que hago sinopsis me salen de putísima pena, así que voy a leer la sinopsis del libro y luego comenzaremos con la reseña, ¿de acuerdo? Pues venga. Astrum es un mundo gobernado por un rey benévolo, un reino en paz y armonía. Pero una leyenda empezó a propagarse entre los habitantes de esa tierra. Esta leyenda contaba que si probabas la corteza de Isra, la diosa de la naturaleza, podrías conseguir la fuerza para cumplir tus sueños. Muchos fueron los que partieron, pero solo Magrath llegó hasta el final, pecando de la manera más impura y obteniendo así el poder para hacer realidad su más oscuro deseo: derrocar al rey y comenzar la conquista de Astrum. Unos años después, las aldeas más lejanas habían comenzado a caer, y Iris, huyendo de la masacre de su hogar, vaga por el bosque con la esperanza de hallar el refugio del que muchos habían oído hablar. Herida y casi sin aliento, llegará hasta el lugar donde encontrará su nueva vida, y Akeira, junto a él y a sus compañeros, comenzará la lucha para volverse más fuerte y así recuperar el mundo que les ha sido arrebatado. Bueno, pues esa es la sinopsis. Bueno, este libro lo compré en Amazon. Fue el primer ganador del concurso que hice por los 1000 seguidores en Twitter, ¿de acuerdo? Y bueno, sí que me ha costado leer, no porque haya sido malo ni nada por eso, sino porque con esta de la pandemia antes de la pandemia leía en transporte público y tal, y ahora como no salgo tanto, pues leo en casa y me cuesta mucho más concentrarme. De hecho, hace poco salí en el transporte público y fue leer y fue concentrarme muchísimo mejor que en casa, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Bueno, ¿qué me ha parecido el libro? A ver, creo que tiene un prólogo que engancha desde el principio y que te hace seguir leyendo más. Luego creo que tiene un desarrollo de personajes muy bueno. Hay personajes que no te esperas para nada como son, aparte de que ya llevas leído por ejemplo la mitad del libro, y luego siempre hay algo que te sorprende de estos personajes. Hay muchos tipos de personajes, quizás yo creo que demasiados, por lo menos, no que haya demasiados personajes en el libro, en plan secundarios y tal, pero creo que hay muchos, o sea, hay que abarcar demasiados personajes, y eso ha hecho que se extienda demasiado el libro, es lo que creo, ¿de acuerdo? Cuenta la historia de cada personaje porque va a ser en un refugio. Van llegando a cuentagotas personas de otras aldeas que ha ido el Magrath destruyendo, entre ellas Iris llegó, y bueno, se van contando las historias de cada uno poco a poco, se van conociendo. Creo también que es un poco, o sea, que Iris y otro personaje es como que conectan demasiado sentimentalmente muy rápido. Eso es lo que me ha parecido a mí, ¿de acuerdo? Luego hay bastantes personajes que tienen una aura así muy sentimentaloide, ¿de acuerdo? No es que sea malo, a mí personalmente no es que me llame mucho la atención en ese sentido, pero a la gente que le guste ese tema, pues hay esos personajes. Luego hay un personaje que no me ha gustado nada, que apuntaba maneras y luego pues me parece un poco gilipollas perdido, pero bueno, en fin, cada uno es como es, ¿no? Aún así el personaje mola. O sea, mola el personaje como está hecho, pero no me mola su personalidad. O sea, es un poco raro. Me mola el personaje, pero no me mola cómo actúa, mejor dicho. Me mola su personalidad, pero no me mola cómo actúa. Y bueno, en cuanto a la historia, creo que se centra demasiado en lo que es el refugio y en las relaciones internas entre los personajes. Creo que se centra demasiado en eso, y según vas leyendo te vas dando cuenta de que algo muy gordo tiene que pasar o al final del libro, o bueno, sí, al final te das cuenta que al final tiene que pasar algo muy gordo para que te termine enganchando para el siguiente libro. ¿Termina enganchando para el siguiente libro o no?
yo creo que va a depender más de la persona. Es decir, si te gusta un libro en el que hay mucho desarrollo de personajes, que se describe cómo se relacionan entre ellos, que te cuenta lo que va pasando entre ellos, y lo bien que lo pasan, lo mal que lo pasan. Si te gusta mucho la descripción de los entrenamientos, porque a ver, aquí en el refugio es básicamente lo que va a haber, es básicamente entrenamiento de Iris, junto con otros personajes, pero la protagonista es Iris y es ella la que va a ir entrenando. Cómo se sobreentrena para seguir siendo más fuerte. Si te gusta ese tipo de cosas y luego te basta muy poquito para darte ese hype para el siguiente libro, este libro es para ti. Si necesitas algo más para que te dé ese hype para poder seguir leyendo el segundo libro, creo que no te lo da, yo creo. Yo necesito mucho para poder darme ese hype, ¿de acuerdo? Así que yo creo que va a depender de la persona. Luego, por otro lado, creo que comenta cosas en el libro, en algunos casos demasiado tarde, y cuando las comenta, da la sensación como si el lector supiera de qué va la historia. ¿De acuerdo? O sea, es como si tú vas leyendo y de repente te suelta ahí una amiguita, yo que sé, una amiguita, o te suelta el tema, pero de una forma como que si tú supieras de qué va el tema. ¿Sabéis lo que quiero decir? Eso me descolocó muchas veces, pero bueno, por lo menos las termina explicando, que hay muchas veces que no las explican. Y en algunos sentidos hay acciones que no sé, te recuerdan a, por ejemplo, en los animes cuando el protagonista... A ver, no me refiero solo a escenas de acción y a peleas, ¿de acuerdo? Me refiero en general. Pero por poner un símil, como cuando el protagonista está medio muerto y de repente necesita algo más para vencer al enemigo y de repente tiene ese power up, pues esto es parecido. De repente pasa algo sin previo aviso, sin que tú te lo esperes, que no sabes muy bien si concuerda o no concuerda, si le pega o no le pega, pero bueno, ahí está, por lo menos lo han dicho anteriormente, que hay eso, y ya está. Luego, lo que pasa al final del libro, para que te dé ese hype, creo que está está bastante forzado, para mi gusto. Es decir, llevas todo el libro entrenando, te has enfrentado a 2 o 3 peleas reales, las has pasado bastante putas, o sea, no eres todavía una maestra, no eres todavía alguien con la suficiente ligereza a pelear, y ya te vas a ir a hacer la locura máxima sin tú tener ciertas habilidades, o sea, sí que las tiene, pero sin tener una habilidad currada en ese sentido, ¿de acuerdo? Luego encima utiliza un X arma que no se dice en el libro si sabe manejar todavía o no, ¿de acuerdo? De hecho, con la otra forma de pelear todavía se las medio ingenia y todavía la tienen que salvar de vez en cuando, y no sé, es que en el final, ese tipo de final, me ha resultado muy forzado, como digo. Además, luego, a ver, sí, obviamente todos tienen odio a McGrath, pero tampoco es que se muestre mucho en el libro. Se muestran más sentimientos entre ellos, la bondad y todo eso, que más el sentimiento de ira o de frustración o de mal rollo o de odio hacia McGrath. ¿Sabes lo que quiero decir? Y de repente en el final hace eso la protagonista por el puro odio que siente y te quedas un poco fuera de lugar. ¿De acuerdo? Sí que os digo que el final no lo esperáis. Yo según iba leyendo iba pensando, guau, pues va a pasar esto, y al final no pasa eso, pasa todo lo contrario. O no tiene nada que ver, básicamente. Yo el final sí que no me lo esperé. Pero ya os digo que no sé si me da para crearme ese hype para el siguiente libro. También digo que creo que como acaba este libro le puede venir muy bien a la protagonista en el siguiente. Creo que el siguiente puede tener mucha más acción, ¿de acuerdo? Mucha más acción, puede aprender mucho más de técnicas, puede haber mucho más drama,
que en este. Si, a ver, es mi opinión, es mi forma de verlo, ¿de acuerdo? Ya os digo, no es mal libro para nada, no... Lo lees, es una lectura ágil, la disfrutas. Sí que es verdad que en algunos puntos se repiten ciertas cosas, por ejemplo los sentimientos. Cuando escribes los sentimientos, hay unas veces que lo dice por primera vez y luego al poco rato lo vuelve a decir, ¿no? Es un poco raro, pero aún así no es una lectura que digas, uff, me estoy aburriendo, o que pesado, o que... Bueno, pesado, no pesada la lectura, quiere decir. No, es muy ligera, la lees del tirón. Sí que te engancha en cierto sentido, no te aburres, pero ya os digo, yo creo que va a depender mucho del lector y no de la historia el que guste o no guste. Yo creo que ese es uno de sus puntos de Aquiles, pero bueno, yo creo que merece la pena leerlo, por lo menos para saber básicamente si os gusta o no. Y nada, yo me lo he pasado muy bien leyéndolo y nada, espero que os haya gustado la reseña. Y nada, darle like al vídeo, suscribíos, compartir y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.